Más adelante en KTVB en español, la ciudad de Pocatello publica videos de la cámara de policía y la llamada al 911 hecha antes del tiroteo que resultó en la muerte del niño de 17 años, Víctor Pérez. Los detalles enseguida. Y este fin de semana llega el fin de semana de Pascua, pero ¿cómo estará el tiempo? Les cuento más adelante. Y por fin ha llegado el fin de semana de Pascua y hay muchos eventos en todo el Valle del Tesoro. Te contaremos todo en nuestro nuevo segmento ¿A dónde vamos? Más adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. La ciudad de Pocatello publicó videos de oficiales de policía del tiroteo resultando en la muerte de Víctor Pérez, de 17 años. Pérez recibió 9 disparos por parte de 4 oficiales y más tarde falleció a causa de sus heridas. También se publicaron otros materiales, incluyendo una línea del tiempo de video del día de que Víctor fue baleado, imágenes de una cámara de seguridad de un edificio cercano, la llamada al 911 y el audio de despacho a los oficiales que respondieron al incidente. Escuchemos. Hey, drop the knife! Drop the knife! Drop the knife! Hey, drop the knife! Hey, drop the knife! Este es video del primer oficial y ahorita estás viendo una imagen del cuchillo que estaba sosteniendo el niño y también puedes ver, este es el segundo video de otro oficial de diferente ángulo aquí, donde puedes ver también ese cuchillo donde lo está sosteniendo Víctor también. ¿Y cómo llegamos a este punto? Pues se recuerda el 5 de abril, un vecino llamó al 911 afirmando que un hombre que parecía estar intoxicado tenía un cuchillo en la mano. El incidente pasó durante una barbacoa familiar en lo que la familia describe como un malentendido. A los pocos segundos de llegar, los oficiales abrieron fuego contra Pérez. Él era no verbal, autista, tenía parálisis cerebral y no entendía inglés. La conferencia de prensa se realizó solo un día después de que la familia de Víctor presentara una notificación de muerte injusta contra la ciudad de Pocatello. Tenemos el video y audio recién publicados del incidente en nuestro sitio web ktvb.com. ¿Y hablará ante el jurado o guardaría silencio? Esa es la pregunta mientras nos acercamos a los alegatos finales en el caso de conspiración para cometer asesinato de Lori Vallow Daybell en Arizona. Ella es la madre ya que fue condenada por matar a sus hijos en Idaho y ahora está siendo juzgada en Arizona por conspirar para matar a su ex esposo Charles Vallow. Esta semana, Lori Vallow Daybell le dijo a un juez aún planea cerrar su defensa. Por ahora, el fiscal pasó 7 días llamando a 19 testigos. El Estado cerró su caso el miércoles y Vallow Daybell, quien se representa a sí misma, insiste que hará lo mismo. Is it still your intention to not put on any evidence? Right now, Your Honor, yes. As of this morning, I mean. Well, do you anticipate that changing? No. All right. Que Vallow Daybell cierre su defensa significa que no presentará pruebas ni testificará ella misma. Esto fue una sorpresa, ya que Vallow Daybell había estado luchando para mantener testigos en su lista y presentar a su propio caso. Técnicamente todavía tiene tiempo para cambiar su opinión, ya que el jurado no estaba en la sala cuando ella dijo que quería cerrar su caso. El jurado regresará el lunes cuando está programado los alegatos finales. Según oficiales, un narcotraficante violento de Boise fue sentenciado a más de 21 años en prisión federal. Evan Ernest, de 48 años, dirigía una red de drogas. El DA detuvo un plan para secuestrar y torturar a 2 personas por $65,000 en drogas robadas. Oficiales recuperaron drogas, armas y dinero también. Ernest es el tercero del grupo en ser sentenciado. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Miren el día que se nos presentó para el viernes. Esta es una cámara viendo de las montañas de Bogus Basin, donde también se ve el Valle de Tesoro. Qué belleza, mucho sol y esos cielos bien azules que hemos visto, y eso son por las condiciones que hemos visto, pero lo que se nos anticipa también es que esta cresta de alta presión empiece a llegar a nuestro lugar. Eso va a entrar rápidamente, el fin de semana se va a ver con un calentamiento y también vamos a ver esas condiciones siguiéndose con claridad. Es posible que ya llegando el sábado vamos a ver un poco más de nubes antes del domingo, que vamos a ver condiciones más claras. Otra cosa que viene es un sistema bajo que llega hacia el norte, donde llega una precipitación, posiblemente nieve en las altas elevaciones de entre 6,000 a 6,500 pies hacia arriba. Después de eso es lo que continúa en lugares en las montañas centrales, pero nos mantenemos secos en muchos de los valles, incluyendo el Valle de Tesoro y el Valle Mágico, que incluye Jerome y Twin Falls. Continúa el domingo con bastante nube, pero estamos más claros para ese domingo de Pascua, y lo que vamos a continuar a ver el domingo, y vamos a volver a ver esa precipitación regresar el lunes, y es posible que se extienda hacia el martes. Pero aquí vamos a ver el pronóstico extendido, donde vemos las temperaturas llegar a los medios 60 aquí para el domingo de Pascua. Después bajamos las temperaturas un poco, vamos a ver una brisa y esos vientos incrementarse por la tarde del lunes, y después empezamos a ver otro calentamiento que llega a los bajos 60 mientras lleguemos hacia el jueves. Gracias, Hector. En noticias de dinero, el presidente Donald Trump puso pausa a los aranceles por 90 días para todos los países, excepto China, a lo cual se incrementó a 125%. La retirada se produce mientras el presidente enfrentaba una creciente presión por partes de líderes de negocios y miembros del Congreso para eliminar o pausar los aranceles. Los aranceles afectan productos que van desde autos y hasta equipo deportivo, y por supuesto también la comida. Un agricultor local dice que ha sido impactado. ¿Cuánto a una cebolla, por ejemplo? Nosotros podemos producir todas las cebollas que se necesitan consumir aquí en Estados Unidos, y es la ganancia que tenemos por bolsa, por acre, de la forma que uno quiera medirlo, estamos ganando muy poquito. Eso afecta nuestra habilidad de invertir en cosas para reducir los precios. Mientras tanto, las acciones aumentaron luego de que Trump anunciara la pausa de algunos de los aranceles. El alcalde de Caldwell, Jerome Wagner, defiende su administración ante una petición de retiro. Dice que no hubo actividad ilegal tras investigar las acusaciones contra el jefe de policía. También defiende decisiones como el proyecto de hotel, afirmando que los líderes deben actuar en beneficio de la comunidad, incluso si no es popular. Wagner habla del crecimiento económico de Caldwell e insiste a los ciudadanos a informarse y no dejarse llevar por las voces más ruidosas. El suicidio es una gran preocupación de Idaho, ya que el estado ocupa el 6º lugar al nivel nacional en muertes por suicidio, según datos de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, y un grupo local está creando conciencia sobre cómo ayudar a prevenir los suicidios. Empower Idaho es un colectivo de personas de varias organizaciones, incluyendo la Ventanilla de Salud, el Consulado de México y St. Luke's, y se han juntado para proporcionar herramientas y recursos para encontrar ayuda y cómo manejar estas situaciones sensibles. A través de clases, uno de los organizadores dice que es importante saber cómo liderar con esto, porque nos puede suceder, ya sea a nosotros o a nuestros seres queridos, también a nuestros compañeros puede pasarle esto. Sabemos que hablar de la salud mental en veces es muy difícil porque no tenemos el lenguaje, no tenemos el conocimiento. Quizás nos da vergüenza poder compartir nuestros sentimientos, ya sea por parte de nuestra cultura, nuestras creencias, nuestro ambiente, etc. Esto es un proceso individualmente, pero también para toda la comunidad. Necesitamos el apoyo de toda la comunidad. No es nada malo, no hay nada malo con recibir ayuda. No hay nada malo con pedir ayuda.
Habrá dos oportunidades para participar. La primera es el 26 de abril y la siguiente el 31 de mayo en la clínica de St. Luke's en Meridian. Es gratis, pero es necesario registrarse, así que tendremos un enlace a esta historia en nuestro sitio web ktvb.com/español. Y ahora cambiemos de tema a los deportes, que es oficial que el ex estudiante titular de UCLA, Dylan Andrews, se transfiere a Boise State. Andrew es uno de los reclutas mejor valorados en la historia de este programa. Registró 61 partidos como titular en las últimas 2 temporadas con los Bruins, con un promedio de casi 10 puntos y 4 asistencias en ese periodo. El jueves llegó a Boise para su visita oficial. Boise State fue la primera escuela en contactarlo y lo que le dijeron lo que le dijeron de este programa tal vez fue lo que le vendió y por eso es que vino a este programa. Andrew sin duda contribuirá al ataque, pero su especialidad es la defensa. Y no pasó ni mucho tiempo, y estoy hablando de horas después de que Andrew se reunió con los Broncos. El tirador canadiense Spencer Aarons también firmó con los Broncos. El talentoso delantero de 6 pies 9 pulgadas también estaba considerando otras escuelas como Illinois, Gonzaga, Washington y Stanford, pero al final eligió Boise State. El estudiante de primer año de 4 estrellas llegará a Boise State este verano. Bueno, ya ha llegado el fin de semana, Héctor, y es la semana de Pascua, ¿verdad? Sí. ¿A dónde vamos? Ahora, Brenda, muy buena pregunta, porque el primer paro que vamos a dar es el zoológico de Boise State, que celebra la primavera con su Easter Extravaganza anual mañana de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Las familias pueden disfrutar de muchas cosas como estaciones de dulces, visitar puestos, conocer al conejito de Pascua y ver a los animales del zoológico disfrutar de una escena especial con comidas temáticas de Pascua. La entrada tiene el precio regular y los miembros tendrán entrada gratis. Es una forma divertida de pasar el día mientras se apoya la conservación de la vida silvestre. No se necesita registro, lo único que se necesita, Brenda, es levantarse de su cama o ya sea al sillón, llegar al zoológico de Boise este sábado, disfrutar el día y un día lleno de diversión con su familia. Sí, luego después de ahí se pueden ir a Caldwell para la segunda búsqueda anual de huevos de Pascua de Hope United Inc. Es este sábado en la avenida Wisconsin en Caldwell. Hay diversión para todas las edades, fotos gratis con el conejito de Pascua y habrá música en vivo, bebidas, juegos y muchos premios. Y Brenda, no para ahí la diversión. Tenemos un evento que se llama el Man Up Crusade arrancando en el museo en el área de Warhawk en Nampa junto al PBR en Nampa. Ahí busca crear conciencia sobre la violencia doméstica y promover relaciones saludables. Ellos tendrán este fin de semana 35 jinetes de PRB compitiendo y vistiéndose de púrpura para apoyar esa causa. Sí, bueno, hay muchos eventos aquí en el Valle del Tesoro. Hay el fin de semana de Pascua es lo más importante, creo, ahorita, ¿verdad? Porque todos los niños quieren buscar esos huevitos. Y disfrutar con la familia los dulces, me imagino que es lo importante. Sí, y tú, cuando te los escondían tus padres, ¿tenían dulces o dinero? Yo con mi familia nunca lo hacíamos, yo lo hacía con amigos. Okay, sí. Íbamos a la casa de mis amigos y ahí escondían los huevitos y ya encontrábamos. A veces daban dinero, $1, 50 centavos lo daban. A veces nos pedían el dinero de regreso, pero eso se olvida. Pero nos daban dulces y disfrutamos de un tiempo con la familia. Sí, mis padres siempre les ponían el dinero ahí. Mi papá siempre me decía dónde estaba. Bueno, era una mezcla de los dulces y el dinero. Y mi papá me decía dónde estaba el dinero. ¿Y cuánto, si te puedo preguntar, cuánto dinero le ponían a los huevitos? No, pues $1 en cada uno, dependiendo, yo no me acuerdo, ¿verdad? No un 5 ni un 10. Creo que sí, a veces, cuando les iba bien en la cosecha. Bueno, para más noticias en español, visiten nuestro sitio web ktvb.com/español.